¿Qué pide el Señor al Padre? ¿Unicidad o unidad en la diversidad? ¿Cómo trata la Biblia la desunión entre los creyentes? ¿En qué consiste la unidad de la Iglesia en el Padre y el Hijo? ¿Cuál es el deseo del Señor para con nosotros? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Para que todos sean uno. Estudio del Evangelio del Apóstol Juan. No ruego solamente por estos. En el capítulo 17, versículo 9, el Señor Jesús dijo que el objetivo de su oración era por los que el Padre le había dado, e inició pidiendo por sus primeros discípulos. Ahora ruega por las generaciones venideras de creyentes, hasta nosotros hoy. Y así como oró por el discípulo Pedro, el Señor también se preocupa de que la fe no nos falte, especialmente en la lucha diaria. Por esto, a esta oración del Señor Jesucristo se le llama oración sacerdotal. Dios quiso que el sumo sacerdote Aarón llevara los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Y Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, carga el pecado de todos e intercede por todos nosotros. Al pedir por sus discípulos, desde los primeros 12 hasta nosotros hoy, el Señor establece la continuidad de su misión salvífica a través de la predicación de la Iglesia, la misión de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto evidencia la unidad del mensaje desde el inicio de la Iglesia hasta hoy en todo el mundo. Es el Cristo resucitado mediante el Espíritu Santo y su palabra quien hace posible esta misma predicación desde el principio hasta hoy, los que han de creer en mí. En el original griego se lee los que están creyendo. Durante su oración, el Señor Jesucristo visiona su iglesia en el tiempo y pide por los que hemos creído, por los que están creyendo y por los que han de creer en Él. Hemos de creer que Él es el Mesías, que es el Hijo del Dios viviente, que Él es el camino y la verdad y que solo Él tiene palabras de vida eterna. Esto significa que toda predicación tiene que ser sobre Él, porque la palabra es acerca de Él. Toda predicación debe ser cristocéntrica y según lo indicado en la Biblia. De aquí que la predicación no debe ser conforme a humana sabiduría, sino según la doctrina bíblica y con demostración del Espíritu Santo y su poder. En toda predicación, incluso en todo canto, debe hablarse de Jesucristo. Todo contenido de la predicación debe ser Cristo proclamándose a sí mismo por medio de nosotros, sus discípulos. Y no debe predicarse la fe por la fe misma, pues dejar la puerta abierta de la fe a cualquier cosa lleva a la idolatría, sino que debemos especificar que la fe debe ser en Jesucristo, palabra de ellos.
En esta oración, el Señor Jesucristo en 3 ocasiones ha dicho que su mensaje ha sido la palabra de su Padre. Ahora habla de la palabra de ellos, la de los discípulos enviados a predicar. El apóstol Pablo aclara que Dios nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Que todos sean uno. La naturaleza de Dios como uno le confirió a la nación judía un elemento de unidad y solidaridad, especialmente estando esparcidos entre las naciones. Y la base de la unidad de nosotros los creyentes es también la unidad de Dios, especialmente por ser cada uno de nosotros la morada de Dios. El Señor no solo ruega unidad para los que estaban con Él en aquel momento determinado, sino por la unidad entre los creyentes de ayer, los de hoy y los de mañana en todo el mundo. Y no ruega por unicidad, sino por unidad en la diversidad. Desde sus inicios, la Iglesia ha manifestado variados matices en su presentación. El evangelista Lucas cuenta de aquel hombre que echaba demonios sin ser oficialmente parte de los discípulos de Jesús. Los discípulos quisieron prohibírselo, pero el Señor no lo permitió. El apóstol Pablo nos hace saber que en la Iglesia primitiva hubo 2 vertientes principales dentro del incipiente cristianismo: los de la circuncisión y los de la incircuncisión. Luego, el apóstol Pablo indica que en Corinto algunos decían ser de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas y otros de Cristo, como señal de la posterior formación de diferentes expresiones del cristianismo. También, una lectura de manera solitaria del Evangelio de Marcos, sin los detalles de los demás evangelios, dio pie a una postura adopcionista dentro de la fe cristiana. Además, el enfoque muy similar entre las cartas de Pedro y Judas muestran una perspectiva particular en la Iglesia respecto de las doctrinas sobre Cristo, la apostasía y el fin del mundo. Y la mención de un milenio en el Apocalipsis da a conocer una de las maneras en que los primeros cristianos interpretaban los acontecimientos históricos. Como se ve, en la naturaleza de la Iglesia hay diversidad de distintivos, y esta variedad explica la formación de las variadas denominaciones y sus peculiares maneras de entender el Evangelio. Y es exactamente eso lo que ha permitido que el conocimiento de Cristo llegue hasta lo último de la tierra. Donde no llega una congregación, lo hace otra. Así pues, la intención del Señor no es pedir por uniformidad, estándares ni estereotipos, porque eso da lugar al totalitarismo, la globalización, al elitismo y la hegemonía. El Señor pide por una iglesia incluyente en medio de sus diferentes manifestaciones, en medio de la diversidad subyacente en el pensamiento cristiano. Por supuesto, en medio de esta diversidad está el llamado apostólico a no participar en divisiones causadas por los que desparraman en vez de recoger. El apóstol Pablo dice: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Y el apóstol Judas aclara diciéndonos quiénes son los que causan divisiones: los sensuales, los que no tienen al Espíritu. El tamaño y extensión de una única iglesia no va a impresionar al mundo, sino el amor que ésta manifieste entre sus miembros, a pesar de las diferencias.
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Al rogar por la unidad de los creyentes, el Señor Jesús pone su unidad con el Padre no solo como ejemplo, sino como fuente y base de la unidad en su iglesia. Entre las personas de la Trinidad hay unidad de pensamiento, propósito y de intereses. El Señor Jesús ruega que haya la misma disposición en el corazón de todos nosotros los creyentes. Pero va más allá, pues así como el Padre da vida al Hijo, los creyentes participamos de la vida que nos da el Hijo. Se trata pues de una unidad vital y orgánica. Por eso la unidad de la Iglesia depende de Dios y no de los esfuerzos humanos. Desde el punto de vista social de la Iglesia primitiva, dice el libro de los Hechos que los que habían creído eran de un corazón y un alma. Sin embargo, esta unidad se vio amenazada con casos como el de Ananías y Zafira y el de las inconformidades de los cristianos griegos frente a los cristianos hebreos. También hubo diferencias doctrinales sobre la circuncisión, sobre la conducta ética, sobre la fidelidad a predicadores y muchas más. ¿Y cómo la Biblia trata esta disfunción? La Biblia no trata a la iglesia como una institución o una organización. Para la Biblia, la desunión en la iglesia es de naturaleza espiritual. ¿Cómo lo resuelve? A través de 3 axiomas. 1. El mensaje de todos debe centrarse en Cristo. 2. Nuestra conducta debe ser regulada por el amor a los demás. Y 3. Debe haber un esfuerzo consciente en cada creyente por la paz entre todos. De esta manera, aunque con defectos por nuestra debilidad humana, la unidad entre los creyentes y entre las congregaciones basadas en la Biblia refleja la unidad divina. Que sean uno en nosotros. El Señor Jesús no ruega solo por la unidad entre los creyentes, sino también por la unidad de nosotros con el Padre y con el Hijo. Ya antes, el Señor nos ha exhortado a permanecer en Él como el pámpano a la vid, y ahora nos especifica que la comunión no debe ser solo con Él, sino también con el Padre. Así como el Padre hace las obras a través del Hijo, así Cristo las hace a través de su iglesia, por lo que la iglesia no podrá hacer las obras separada de Cristo y del Padre. El apóstol Juan dibuja la unidad de la iglesia con el Padre y el Hijo de la siguiente manera. El Padre ama a los creyentes tanto como ama a su Hijo. Los que honran a Cristo, honran al Padre. Quienes creen en Cristo, creen en el Padre. Aquellos que ven a Cristo, ven al Padre. Los que reciben a Cristo, reciben al Padre. Quienes conocen a Cristo, conocen al Padre. Aquellos que aman a Cristo, aman al Padre. Y los que rechazan a Cristo, también rechazan al Padre. De esta manera es que los creyentes estamos llamados a ser uno en el Padre y el Hijo, y llamados a permanecer en Dios, en su palabra y en su amor. Las religiones orientales llaman a integrarse en el uno, desapareciendo la individualidad. El Señor Jesús más bien nos llama a una unidad en Él nosotros, para que el mundo crea. A pesar de las diferencias, la unidad de los creyentes entre sí y con el Padre y el Hijo se convierte en un fuerte y permanente testimonio sobre Jesús ante el mundo. La unidad de los creyentes y de las congregaciones entre sí y con Dios es tan convincente y maravillosa que puede arrastrar al mundo hasta la fe en Cristo Jesús. En contraste, la discordia, el rechazo y la división entre los creyentes y las congregaciones provoca la incredulidad entre los del mundo. La gloria que me diste, yo les he dado. Aquí se da cumplimiento al anuncio del profeta Isaías. Pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Los discípulos fueron testigos de la gloria de Jesús.
como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el Señor Jesús manifestó su gloria a través de las señales que hizo. Y en su bautismo, en la transfiguración y cuando unos griegos le buscaron, el Padre glorificó al Señor Jesús de viva voz. Y así como en Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad, por medio de Jesucristo, Dios también ha puesto su habitación en la iglesia. Y al ser nosotros los creyentes la morada personal de Dios, Dios nos santifica con la gloria de su presencia. Por lo que la gloria de la iglesia no depende de sus logros morales o sociales. La dignidad de los creyentes ante Dios proviene de Jesucristo. La glorificación de los creyentes ha empezado con nuestra justificación por la fe en Jesucristo y concluirá con el cuerpo glorioso que recibiremos de Él en la resurrección. Y la manifestación visible y poderosa de Dios en la iglesia se evidencia en la salvación de muchos mediante la predicación. También mediante milagros y prodigios a través de los creyentes, señales con las cuales el Señor confirma la palabra predicada. Ya el Señor Jesús había dicho: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Que sean una cosa como nosotros. El Señor Jesús usa la unidad suya con el Padre como modelo de la unidad de los creyentes. Cuán bello sería que hubiera esta real unidad entre todos los creyentes y que ésta fuese como la unidad entre el Padre y el Hijo. La unidad entre el Padre y el Hijo no es meramente moral, como sesgadamente lo intenta explicar el arrianismo, tanto antiguo como moderno, sino que es una mutua inhabitación del Padre y el Hijo. De esta manera, la unidad de los creyentes debe ser una vinculación íntima de alma y corazón, basada en el amor y la paz. La unidad entre los creyentes y entre las diferentes expresiones congregacionales no es capacidad ni posesión de la iglesia, sino un don de Cristo a ella. La iglesia alcanzará esta verdadera comunión entre sus integrantes solo si el Cristo glorioso está presente en ella como el centro y fundamento de la fe de los creyentes. La unidad es fruto de la salvación otorgada por Cristo a los creyentes. No es un fenómeno social visible e institucionalmente externo, sino espiritual e interno. Es lo que garantiza que la unidad de la iglesia sea una realidad. Y dado que el Señor conoce a los suyos, esta unidad depende de Dios. No es un fenómeno social visible e institucionalmente externo. Que el mundo sepa que me enviaste. La unidad de la iglesia permite que el mundo perciba y entienda que Jesucristo es el Hijo de Dios, el enviado del Padre. El Señor repite aquí que el objetivo de la unidad entre los creyentes y de las congregaciones verdaderamente bíblicas es que el mundo crea y llegue a la fe en Cristo Jesús. Los has amado como a mí. El Señor Jesús remarca directamente el profundo amor del Padre por los creyentes. Por tanto, amar a Cristo es condición imprescindible para ganarnos el amor de Dios el Padre. Esta es la segunda vez que el Señor Jesús señala que el Padre nos ama. Esto significa que los creyentes en Cristo no estamos en una posición de desventaja, sino privilegiada, con capacidad de acceso directo ante Dios. Padre, quiero. El Señor Jesús ha establecido que solo ha venido para hacer la voluntad del Padre.
Sin embargo, aquí da a conocer algo que él quiere personalmente y se lo expresa a su Padre. No es que se salga de la voluntad de Dios ni que entre en contradicción con él, no. El Señor Jesús siempre ha hecho lo que agrada al Padre, y así como nuestra obediencia nos permite pedir lo que queramos, de igual forma Cristo puede pedir al Padre y recibir de él. Su obediencia hace que sus deseos coincidan plenamente con la voluntad del Padre. Igualmente, nuestra obediencia es la que hace que nuestras peticiones sean conforme a la voluntad de Dios y que Él nos las conceda. Donde yo estoy, ellos estén. Esta es la primera parte del deseo del Señor, que lleguemos a estar donde Él está, ahí, junto al Padre, literalmente. Pero el camino del Señor en su regreso al Padre pasa por la vía dolorosa de la cruz. Los apóstoles no irían a la cruz con el Señor en ese momento, lo harían después. Por eso, el Señor pidió que cuando estemos rumbo a ese camino de tentaciones, pruebas y persecución, que nos guardara del mal. El sufrimiento y la muerte son el puente a cruzar para estar con Cristo en Dios. Así que, al igual que a Pedro, ahora el Señor nos dice, sígueme, que vean mi gloria. Esta es la segunda parte del deseo del Señor, que seamos capaces de ver la grandeza de su muerte en la cruz y la exaltación que ésta conlleva. Esta oración del Señor comenzó a ser respondida cuando al morir en la cruz, el centurión lo reconoció como el Hijo de Dios. Los creyentes debemos ser bien entendidos en esto y gloriarnos en la cruz de Cristo para poder ver su gloria en el seno de la divinidad como lo vio Esteban. Ahora le vemos como en un espejo. Esforcémonos pues, seamos fieles para poder verle tal y como Él es y ser semejantes a Él antes de la constitución del mundo. Nuevamente se establece la preexistencia de Cristo Jesús. El apóstol Pablo junto al proverbista presentan a Cristo como el poder y la sabiduría de Dios. El Señor Jesús apela al amor del Padre por Él como razón para permitir la participación de los creyentes en su gloria. Un amor que también siente por la humanidad, por la cual destinó a su único Hijo desde antes de la fundación del mundo como Cordero sin mancha para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. El amor del Padre al Hijo es la fuerza creadora que hace posible su presencia permanente entre los hombres.